Hola, buenas tardes a todos. En esta cuarta clase veremos una serie de propiedades que cumplen las medidas. Como siempre, vamos a considerar X un conjunto distinto al vacío y M una sigma álgebra de subconjuntos de X. La serie de propiedades mencionadas las vamos a enunciar en una sola proposición. Proposición 1. Sea mu una medida sobre M. Entonces mu cumple las siguientes propiedades. La primera propiedad se le conoce como aditividad finita. Sean A1 hasta AK elementos de M tales que I intersección a J es igual al vacío para I distinto de J. Entonces, la medida de la unión, desde que I es igual a 1 hasta K de los I's, es igual a la suma de las medidas, desde que I es igual a 1 hasta K de los I's. Aquí, en esencia, es que podemos tomar una cantidad finita en vez de una cantidad numerable. La segunda propiedad se llama monotonía. Sean E y F elementos de M. Si E está contenido en F, entonces la medida de E es menor o igual que la medida de F. La tercera propiedad se le conoce como sustractiva. Sean E y F elementos de M, tales que E está contenido en F. Si la medida de F es finita, entonces la medida de F menos E, ojo aquí es diferencia de conjuntos, es igual a la medida de F menos la medida de E. La cuarta propiedad se llama subaditividad. Sea AN una sucesión de elementos de M, entonces la medida de la unión de los AN es menor o igual que la suma de las medidas de los ANs. Ojo, aquí estos no necesitan ser disjuntos, esto puede ser cualquier sucesión en M, y no vamos a tener la igualdad de la medida de la unión con la suma de las medidas, pero sí vamos a tener el menor o igual siempre. Es decir, esta desigualdad. E, que va a ser la quinta propiedad, continuidad por abajo. Sea AN una sucesión de elementos de M, tales que AN está contenido en AN más 1 para todo N en los naturales. Es decir, que la sucesión es creciente. La sucesión de conjuntos AN es creciente. Entonces, la medida de la unión de los AN es igual al límite cuando N tiende a infinito de la medida de los AN. La última propiedad se llama continuidad por arriba. Sea AN una sucesión de elementos de metales que AN más 1 está contenido en AN para todo N en los naturales. Y además que la medida de A1 es finita. Entonces, tenemos que la medida de la interacción de los ANs es igual al límite cuando N tiende a infinito de la medida de los AN. Vamos a ver la demostración de estas propiedades. Vamos a mostrar primero A, que es la aditividad finita. Sean A1 hasta AK elementos M, tales que AI intersección AJ es igual al vacío para todo I distinto de J. Nosotros tenemos aditividad, pero para una cantidad numerable. Entonces vamos a considerar una sucesión de elementos de M. Definimos a N de la siguiente manera. Lo vamos a definir como AN si N es menor o igual que K, ¿no? Donde el AN pues es uno de estos de aquí arriba. Y lo vamos a definir como vacío si N es mayor que K.
Notemos que la asociación de AN tildes está contenida en M, porque para n menor o igual que k, pues estos A's estaban en M y el vacío siempre está en M por ser una sigma álgebra. Y además, a n tilde intersección a m tilde es igual al vacío para todo n distinto de m, ¿no? Si yo intersecto a n y a m con n y m menores o iguales que k, lo tenemos por la propiedad de aquí, ¿no? Y para n m mayores que k o los casos cruzados, pues estas intersecciones también van a ser vacías, ¿no? Porque estoy intersectando con al menos un vacío. Y esto ya es una colección numerable. Entonces, la medida de la unión de los A's se puede ver como la medida de la unión de los AN tildes, porque únicamente a partir de K estoy uniendo puros vacíos y como son disjuntos por pares, esto es la suma de las medidas de los AN tildes. Pero aquí que tenemos que la medida de AN tilde va a ser igual a la medida del vacío para todo n mayor que k. Entonces, es decir, a partir de k, en realidad estas medidas van a ser iguales a 0. Y esto es lo mismo que decir que esta es la suma desde que n es igual a 1 hasta acá, la medida de los AN tildes. Pero por como definí los AN tildes para n menor que k, en realidad esta es la suma desde que n es igual a 1 hasta acá de la medida de la colección finita original. Y con eso acabamos la primera propiedad. Ahora vamos a demostrar la monotonía. Sean E y F elementos de M tales que E está contenido en F. Notemos que F lo podemos ver como E unión F menos E. Pues E está contenido en F. Si no, no podríamos verlo de esta manera. Y como E intersección F menos E es igual al vacío por construcción, tenemos que la medida de F, que va a ser igual a la medida de E unión F menos E, es igual a la medida de E más la medida de F menos E. Y aquí ya podemos obtener el mayor igual, porque si se dan cuenta, todo este término va a ser mayor o igual que 0 siempre, ¿no? Entonces, cuando yo sumo algo mayor o igual que 0,
yo tengo que la medida de E va a ser menor o igual que la medida de F, ¿no? Por la suma de aquí arriba. Esto también podría ser infinito, ¿no? Esta medida. Pero no importa realmente para el orden que tenemos. Y de hecho, esta igualdad nos va a servir para la siguiente, ¿no? La propiedad C, que era lo de que la medida era sustractiva. Sean E y F elementos de M, tales que E está contenido en F y la medida de F es finita. Notemos que de la propiedad B, monotonía, la medida de E, que va a ser mayor o igual que la medida de F, también va a ser finita. Y además tenemos que la medida de F es igual a la medida de E más la medida de F menos E. Despejando, tenemos que la medida de F menos E va a ser igual a la medida de F menos la medida de E. Esta era la misma igualdad que tenemos arriba para la demostración de B. Y aquí la hipótesis importante era que la medida de F fuera finita, porque si no yo no podría hacer esta resta, ¿no? Estos dos números sí son finitos, o sea, sí son números reales y no son más infinito. Si no, no podría hacer la resta. Recuerden que no podemos restar infinitos. Ahora vamos a demostrar la cuarta propiedad. Sean AN una sucesión de elementos de M. Definimos E1 igual a A1 y EN lo definimos como AN menos la unión de todos los AN anteriores. Es decir, la unión desde que I es igual a 1 hasta N menos 1 de los AI si N es mayor o igual que 2. Tenemos la siguiente propiedad. Bueno, de hecho, serie de propiedades. Tenemos que la unión de los EN coincide con la unión de los AN. EN está contenido en AN para todo N. Y además, la sucesión de los EN, de hecho, también va a estar contenida en M. Porque por construcción estas son diferencias de elementos de M. De hecho, este ejercicio ustedes lo hicieron con César en la ayudantía 1.
Otra cosa que vamos a tener es que de hecho los n son disjuntos. Es decir, en intersección em es igual al vacío para todo n distinto de m. Una vez teniendo esta sucesión de n's, la subaditividad se puede probar de manera inmediata. La medida de la unión de los AN va a ser igual a la medida de la unión de los EN, porque de hecho los conjuntos son iguales. Y aquí lo que tenemos es que esto va a ser igual a la suma de las medidas de los EN por aditividad. Y bueno, tenemos que los EM son iguales. Bueno, la intersección de los EM son iguales al vacío para n distinto de m. Ahora, por monotonía y porque cada AN contiene al EN respectivo, tenemos que esta serie va a ser menor o igual que la serie de las medidas de los AN. Cada uno de estos términos es menor o igual que cada uno de estos términos. Aquí es monotonía y que En está contenido en AN para todo N. Y con esto ya probamos la propiedad de subaditividad. Aquí la parte clave fue construir los EN. Ahora vamos a ver la propiedad E. Sea AN una sucesión de elementos de M tal que AN está contenido en AN más 1 para todo N en los naturales. Definimos la siguiente sucesión. E1 como A1, EN lo definimos como AN menos AN menos 1 para todo N mayor o igual que 2. Y veremos que cumple las siguientes propiedades. De hecho, estos EN son los mismos que los del caso anterior. Se simplifican de esta manera porque los AN son crecientes, ¿no? Es una sucesión creciente. Tenemos que la sucesión de Ns está contenida en M. La unión de los N es igual a la unión de los AN. En está contenido en AN para todo N y
esta última también va a ser bastante importante, que la unión desde que k es igual a 1 hasta n de los EKs es igual al último AN, considerando estos índices. Todo esto para todo n. Esto va a ser importante ahorita que hagamos el desarrollo y le voy a poner 1. Entonces, tenemos lo siguiente. La medida de la unión de los AN es igual al límite, no, perdón, todavía no. Va a ser igual primero que la medida de la unión de los EN. Y esto por aditividad es igual a la serie de los EN, porque los EN son disjuntos, de la misma manera que hicimos en la demostración anterior. Solo que aquí vamos a hacer algo distinto. Esto por definición es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que k es igual a 1 hasta n de la medida de los EK. Ahora, como los EK son disjuntos, yo puedo usar aquí aditividad finita dentro del límite. Esto es aditividad finita. Y ahora aquí va a ser importante la ecuación 1. Porque de la ecuación 1 yo ya sé que la unión de los EKs hasta n me da el AN. Y esta ya es la clave para concluir lo del límite. Aquí voy a poner que es la ecuación 1. Y con esto acabamos la continuidad por abajo. Ahora vamos a ver la continuidad por arriba. Es una aplicación de dos propiedades que ya vimos. Una de ellas, la continuidad por abajo. Sea AN una sucesión de elementos de M tales que AN más 1 está contenido en AN para todo N. Notemos que A1 menos AN está contenido en A1 menos AN más 1. Es decir, yo cuando a A1 le resto el AN, esta sucesión va a ser creciente, ¿no? Le estoy cambiando el orden. Para todo N en N. Si la medida de A1 es finita, tenemos de hecho lo siguiente, que la medida de A1 menos AN va a ser igual a la medida de A1 menos la medida de AN. Pues AN está contenido en A1 para todo N. Recordamos que la sucesión es decreciente. Y por la propiedad
C, ¿no? Una vez que yo tengo que la medida del que contiene es finita, la medida de la resta la puedo ver como la resta de las medidas, ¿no? Por así decirlo, de manera breve. Y ya con esto tenemos lo siguiente. De E tenemos que la medida de la unión de A1 menos AN es igual al límite cuando n tiende a infinito de la medida de A1 menos AN. Y por lo anterior, a esta ecuación le voy a llamar 2 para que se vean un poco. Y de 2 tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de la medida de A1 menos AN es igual al límite cuando n tiende a infinito de las medidas de A1 menos las medidas de AN. Ahora, como yo tengo que esto es finito, de hecho sí puedo sacar la constante. Y el signo en el límite. Aquí tenemos que todo es finito, ¿no? Entonces no tenemos problema con restar infinitos. A esta ecuación le voy a llamar 3. Por otra parte, tenemos que la medida de la unión de los A1 menos AN corriendo sobre N es igual a la medida de A1 menos la intersección de los AN. Recuerden que, bueno, estas son leyes de De Morgan. Y esto es igual a la medida de A1 menos la medida de la interacción de los AN. Pues A1, de hecho, contiene a toda la intersección, ¿no? Si contiene a todos los AN, pues con más razón contiene la interacción de todos ellos, ¿no? Y nuevamente sabemos que la medida de A1 es finita. Y a esta ecuación le voy a llamar 4. De 3 y 4 concluimos que la medida de la intersección de los AN es igual al límite cuando n tiende a infinito de los AN. Únicamente lo que estoy haciendo es restando la medida de A1 y cambiando los signos, ¿no? Y con esto concluimos la demostración de la proposición 1. Y para terminar la clase vamos a ver un par de observaciones sobre lo que acabamos de ver. La primera es que en la continuidad por arriba basta pedir que la medida de AK sea finita para alguna K en los naturales, pues las intersecciones a partir de acá coinciden con la intersección de todos ellos, si, claro, la sucesión es decreciente, ¿no? Entonces podemos realizar la demostración análoga con la intersección a partir de acá. Es decir, yo en estas ecuaciones puedo poner AK en vez de A1. En esta de aquí
y en esta de aquí. Queda como ejercicio que ustedes repliquen la demostración y hagan estas observaciones, ¿no? Ejercicio extra, escribir la demostración de este caso. Y la observación 2 es que la continuidad por arriba no se cumple en general para toda sucesión de elementos de M decreciente, ¿no? Es decir, tenemos que pedir que o bien que la medida de A1 sea finita o que para alguna K sea finita, ¿no? Y vamos a ver el contraejemplo. Sea mu la medida de conteo, el ejemplo que vimos en la clase pasada, pero ahora lo vamos a considerar sobre un conjunto específico, sobre los naturales y su potencia. Nosotros lo habíamos visto para un conjunto en general, ¿no? Tenemos que para AN, la sucesión definida como los Ks, tales que K es mayor o igual que N, primero, si se dan cuenta, esta sucesión es decreciente. No, lo que estoy haciendo es tomar los naturales a partir de N. Entonces, cuando N lo hago más grande, tengo menos naturales. Y además, la intersección de los AN es igual al vacío. Cada vez voy tomando menos naturales, ¿no? Hasta quedarme sin ninguno, por así decirlo. Pero notemos lo siguiente. Que la medida de los AN, como es la medida de conteo, recuerden que la medida de AN es igual a infinito si el conjunto AN es infinito, lo cual es nuestro caso. Porque hay una infinidad de naturales que son mayores o iguales que N. Entonces, en este caso, tenemos que el límite de las medidas de los AN es igual a infinito. De hecho, es una sucesión constante infinito, ¿no? Sigue siendo monótona y por eso el límite existe. Pero esto es distinto de la medida de la intersección de los AN, que por ser vacía, esta medida es igual a cero. Entonces ya vimos un caso en el que el límite de las medidas no coincide con la medida de la intersección. Y esto falló, pues la medida de cada AN de hecho es infinita. Entonces hay que tener cuidado con las hipótesis. Si era importante que la medida de A1 o que de alguna K fuera finita. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.